Bueno, buen día para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestro trabajo de opción de grado titulado La afectación de la actividad minera de subsistencia en la cuenca alta del río Lebrija, departamento de Santander, para el diseño de estrategias de gestión que garanticen un manejo ambientalmente sostenible a mediano y largo plazo. En la investigación hacemos parte Laura Marcela Beltrán, Joana Torres Perdomo y quien les habla, Diana Marcela Millán. Primero les contamos acerca de la ubicación geográfica de la cuenca alta del río Lebrija, del departamento de Santander, quien pertenece a una macrocuenca Magdalena-Cauca. Su extensión comprende 217.334 hectáreas. Esta abarca 13 municipios del departamento: Betas, California, Suratá, Tona, Matanza, Charta, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, Lebrija, Río Negro y El Playón. Para el planteamiento del problema de investigación, debemos contarles acerca de la región, que es conocida como una fuente hídrica importante y el reservorio de la biodiversidad. Se presentan conflictos, entre ellos está el desarrollo económico de subsistencia, la sostenibilidad ecológica y se observa un deterioro acelerado en las condiciones ambientales, posiblemente por la minería de subsistencia, siendo la fuerza impulsora de esta degradación. También la minería de subsistencia, que es ejercida en la mayoría de las poblaciones y por comunidades vulnerables que dependen de una actividad de extracción artesanal, y los diferentes inconvenientes derivados por la falta de control, también de la informalidad que lleva a estas prácticas extractivas, en gran medida con contaminantes y destructivas hacia el recurso, entre ellas el vertido directo de recurso del mercurio y del cianuro a las aguas, lo cual tiene un efecto dominó sobre todo el ecosistema. Dentro de los objetivos tenemos como general el proponer estrategias de gestión ambiental para el manejo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lebrija, en el departamento de Santander. También dentro de los específicos tenemos diagnosticar las condiciones ambientales de la cuenca alta del río Lebrija relacionados con la actividad minera, evaluar los impactos ambientales asociados a la actividad minera de subsistencia en la cuenca alta del río Lebrija, y diseñar estrategias de gestión ambiental para el manejo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lebrija con criterios de sostenibilidad. Tenemos como pregunta de investigación de qué manera y en qué medida la actividad económica de la minería de subsistencia compromete la calidad ecológica del recurso hídrico y la estructura socioeconómica y cultural de las comunidades en la cuenca alta del río Lebrija del departamento de Santander. Como justificación, en lo primero queremos señalar que además de de su privilegiada ubicación geográfica, la riqueza y la biodiversidad que tiene la población, el territorio, esto genera algunos conflictos que de manera controversial a nivel del país, especialmente por la minería de oro a gran escala y la conservación de ecosistemas que son sensibles y estratégicos como el páramo de Santurbán, haciendo presencia parcial en la cuenca objeto de estudio. De igual manera, el conflicto es más complejo debido a la creciente demanda de agua en la región. Algunos de los impactos posibles son su calidad y la disponibilidad, y también las disputas que se presentan en torno a su acceso y el uso por parte de los diferentes actores. De igual manera, es importante que les contemos acerca de la evidencia de gestionar lo que son soluciones enfocadas a la priorización y el manejo adecuado y uso aprovechable de los recursos naturales, basados en el enfoque de gobernanza del agua que permita una efectividad en los mecanismos de participación y que pueda devolver la confianza institucional a los diferentes territorios. También dentro de la justificación queremos darles a conocer que el sistema de acueducto del área metropolitana de Bucaramanga toma sus aguas de los ríos Suratá, Tona y Frío, que son los que abastecen estos municipios, con una capacidad de tratamiento para el río Tona, 2.000 litros por segundo, para el río Frío, 600 litros por segundo, el río Suratá, 1.400 litros por segundo. En esta relación les queremos dar a conocer que hicimos con 5 lugares, 5 regiones, dependiendo el tipo de minería, hallamos lo que es la huella hídrica estimada en metros cúbicos por kilogramos de oro, teniendo unas características de su proceso y con unas referencias. Es importante que les contemos en la primera relación, Betas, del departamento de Santander, en el municipio de Santurbán, tenemos una minería de pequeña escala que es subterránea y tiene un beneficio local,
en donde nos genera el 21,79 metros cúbicos por kilogramo de oro, y dentro de las características del proceso se tiene un uso moderado del agua. Esto parte que se realiza el proceso en las plantas y hay una recirculación parcial del recurso hídrico, y el impacto gris está asociado a lo que es el mercurio. Si lo comparamos con el municipio de Suárez en el departamento del Cauca, encontramos que tiene un tipo de minería que es de arrastre de manera aluvial, y este tiene una huella hídrica estimada de 79,91 metros cúbicos por kilogramo de oro, en donde las características del proceso es el elevado uso del agua por la remoción y el lavado de lo que son los sedimentos. También hay una baja recirculación y un alto impacto en la turbidez. Tenemos como viabilidad de la investigación claramente que el recurso que está en disputa es el recurso hídrico, tanto del agua superficial como subterránea, debido a que abastece las comunidades rurales y urbanas localizadas en el área metropolitana de Bucaramanga. En cuanto a la calidad del agua y también entre los habitantes que conforman la cuenca alta del río Lebrija, existe una preocupación por el incremento de los niveles de contaminación del recurso. Esta afirmación es de Mungabay y estamos de acuerdo con con este señalamiento. Le doy paso a mi compañera Laura en la segunda parte. Buenas tardes. Sigo hablándoles de la hipótesis y variables que se desarrollaron que se van a desarrollar en este estudio. En esta parte de la investigación se aborda la formulación de dos hipótesis con las variables correspondientes que permitirán evaluar cómo la minería de subsistencia afecta tanto a la comunidad como a ecosistemas del territorio. Entonces, en la primera hipótesis se plantea principalmente que la actividad minera no solo impacta al ambiente, sino a sus comunidades y a los aspectos socioeconómicos y de bienestar general de la población. Entonces, esta hipótesis nos va a permitir analizar cómo las prácticas de extracción que se realizan en el territorio influyen en los ingresos de estas familias y el acceso a servicios básicos. Esta primera hipótesis tiene unas variables independientes en cuanto a la minería, como la intensidad, la modalidad, la ubicación de la extracción, también unas variables dependientes, que son los ingresos económicos de las personas, de las familias, el acceso al agua potable, el acceso a saneamiento básico, etcétera. En cuanto a la hipótesis 2, ya se da mayor énfasis en los impactos físico-químicos que afectan las fuentes hídricas y en la manera en que estas comunidades interpretan y sienten esa degradación en la cuenca. Combina indicadores ambientalmente con variables socioculturales, entonces tenemos unas variables independientes en cuanto a la minería, como el tipo de extracción, el uso de sustancias como el mercurio o el cianuro, la alteración de los cauces y las descargas o remoción de sedimentos que se hagan. Hay unas variables dependientes ambientalmente, como la turbidez o los parámetros que se miden en la calidad del agua, y variables dependientes socioculturales que se incluyen también la percepción de pérdida del recurso hídrico por parte de la sociedad. En cuanto a la revisión, siguiente, Marcel, en cuanto a la revisión de la literatura, se siguió utilizando la estructura propuesta por Hernández, Sampieri y Mendoza, que adapta la consecución de ese marco teórico en 7 pasos. Viene una detección de la literatura, una identificación de fuentes confiables, viene una relevancia de ese material encontrado, se determina qué aporta la literatura existente al estudio del proyecto, se categoriza por temas, se define una estructura lógica del marco teórico, ya finalmente pues se hace la redacción de este marco y se hace una revisión final con la coherencia del proyecto. Entonces, en esta etapa fue investigar principalmente todas las definiciones que incluyen en nuestro estudio. En cuanto a resultados, pues se tuvieron autores como Gilson y Beija, destacan que la minería de subsistencia se caracteriza principalmente por estar limitada a las tecnologías, bajos niveles de formalización y dependencia socioeconómica de comunidades vulnerables. Estas condiciones pues dificultan para implementar medidas de control y el acompañamiento y gestión ambiental en esos territorios.
Además de estos estudios, hay otros estudios de autores que reconocen que la minería a pequeña escala es una práctica común, no solo en Colombia, sino en varios países de la región, evidenciando sus impactos tanto sociales como ambientales. Tenemos en Colombia la definición de minería con la Agencia Nacional de Minería, que nos clasifica en 3 tipos esta minería, que es la gran escala, mediana escala y de subsistencia. Entonces, esta revisión permite comprender ese contexto global y regional de la minería de subsistencia y sustenta la necesidad de analizar estos impactos en la cuenca del río Alto Lebrija. Siguiente. Seguimos con el marco teórico. También encontramos que se señala que este tipo de minería funciona dentro de una relación directa de la economía campesina, la informalidad y la presión sobre el ecosistema rural. Entonces, autores como Poveda y Sarmiento Pérez coinciden que la minería de subsistencia se desarrolla en contextos donde persisten factores estructurales como una pobreza rural, una limitada capacidad institucional, un mercado informal y la ausencia de regulación o de control por parte institucional. Entonces, estos elementos interactúan y generan escenarios de impacto ambiental en un riesgo social elevado. En cuanto al marco conceptual, sabemos que el marco conceptual reúne esas definiciones clave que nos van a permitir comprender de forma unificada cómo se interpretan estos cuenca del río Alto Lebrija. Para nuestro estudio se identificaron siete conceptos, entre los cuales está minería, minería de subsistencia, cuenca hidrográfica, impacto ambiental, evaluación ambiental, gestión ambiental y sostenibilidad territorial. Entonces, este marco conceptual no se desarrolla como un glosario solamente, sino que es un conjunto de conceptos que se utilizaron a lo largo del documento para darle coherencia. Siguiente. Ahora sigue el método de investigación. Es una guía de todo el desarrollo del estudio. La investigación se basa en un enfoque mixto, combinado con herramientas cualitativas y cuantitativas para comprender de manera integral esa afectación causada por la minería en la cuenca. Se combinan principios cualitativos y cuantitativos. No nos limitamos a medir impactos solamente, sino que también se interpretan las dinámicas territoriales, sociales y ambientales. Entonces, en coherencia con este enfoque, utilizamos datos numéricos, verbales, textuales, visuales y simbólicos de la cuenca, incluyendo encuestas, entrevistas, revisión documental, análisis de sistemas de información geográfica y observación ambiental. El diseño de la investigación, de nuestra investigación, es secuencial explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fase cuantitativa ocurre primero, recopilando y analizando todos los datos numéricos con el fin de identificar tendencias o relaciones significativas. Después de esta fase cuantitativa viene la fase quali, que profundiza y ya explica esos resultados. El alcance de la investigación ya se deriva de este diseño también, porque pues si es un estudio secuencial explicativo, el propósito es interpretar y explicar los hallazgos cuanti a través de la información quali. El desarrollo, espérenme un momentico, Marce. El desarrollo permite comprender del alcance, permite comprender mejor esta incidencia de la minería de subsistencia en municipios estudiados, que son 3, y ya más adelante le comentamos, y la dinámica socioambiental de la cuenca. Ahora sí viene el método. Siguiendo con el método, hablamos de una muestra. Ya les decía, nos vamos a enfocar en una muestra de 3 municipios que están dentro de la cuenca, que son los municipios de Bucaramanga, Lebrija y California. Corresponden pues a tres municipios donde hay zonas de intervención visible y hay pertinencia ambiental en el territorio. Instrumentos que conforman el proceso de recolección de la información se estructuran en 3 componentes, que son el análisis documental. Este nos permite recopilar toda la información secundaria. Vienen las encuestas que nos aportan datos cuantificables sobre las condiciones de la región, sobre todo socioeconómicas.
y la percepción de la afectación. Vienen entrevistas que permiten profundizar esa experiencia, esa interpretación y narrativa de estos actores sociales, y grupos focales con comunidades y actores clave que nos van a dar esos espacios de diálogo colectivo. Finalmente, ya en la próxima, Marcia. Hablamos del análisis de datos que articula evidencia cuantitativa, interpretaciones cualitativas y análisis espacial con los sistemas de información geográfica, permitiendo construir un diagnóstico integral y fundamental propuestas, que es nuestro fin o nuestro tercer objetivo, propuestas de gestión ambiental sostenibles para la cuenca. Ya sigue mi compañera Joana. Bueno, dándole continuidad a la información que citan anteriormente mis compañeras, es importante tener en cuenta el cronograma, como lo tenemos pues acá observando. Tenemos una serie de actividades que estamos con prospecto a realizar desde el mes de enero al mes de mayo. Tenemos respectivamente distribuidos pues en algunos meses ciertas actividades, por ejemplo el tema de implementación de instrumentos, lo tenemos pues desde el inicio, desde enero, febrero, y ya para los últimos meses estamos dejando recopilación de información y todo el tema relevante para en cuanto al tema de realizar el documento, el entregable y demás. Eso en cuanto a las actividades de cronograma. Ya para la siguiente parte, que es el tema de análisis bibliométrico, pues es importante aclarar, Marcela, la siguiente es que este análisis, pues ya como lo tenemos previamente informado, pues es una metodología que estamos utilizando para comparar las grandes cantidades de bibliografía o de información que tenemos establecida. Este análisis bibliométrico pues lo enfocamos directamente con las bases de datos que tenemos en nuestra universidad. Para esto nosotros debimos tener ciertas características en la parte científica para ese análisis y pues para tener en cuenta todos los métodos estadísticos y matemáticos. En esta parte, pues se realiza una búsqueda integrada donde nosotras pues enfocamos y organizamos la ecuación de búsqueda de esta información, que es la que nos va a filtrar toda la información que tenemos en cuanto a documentos científicos, documentos académicos, tesis y demás. Y pues mediante esta ecuación es que vamos a empezar a filtrar toda la información pues que posteriormente se está utilizando y se implementará pues también en el proyecto. Ahí en imagen está pues la figura de la formulación de la ecuación como quedó en el buscador, y pues posteriormente al tener esta fórmula, nosotros con esta ecuación iniciamos la búsqueda de estos documentos. Estos documentos se pueden distribuir o se pueden clasificar de diferentes maneras, al igual que pues también nos evidencia la gráfica del mismo. Y posterior a esa clasificación pues se va realizando un análisis de los datos que se obtienen. Entonces se pueden clasificar documentos por año, por autor, por documentos por afiliación, por tipo de documentos, los documentos por área de temática y ya para finalizar los documentos de algunos patrocinadores que financian pues ciertas investigaciones. En la siguiente diapositiva podemos verificar entonces la primera clasificación de los documentos por año. Ahí se evidencia la gráfica que pues nos arroja Scopus. Es importante también aclarar que estamos investigando con solamente los últimos 5 años de diferencia, 10 años, perdón, 10 años desde el 2014 al 2024, pues para tener toda la parte de bibliografía y demás actualizada. Se verifican entonces que sobre todo en el año 2020 hay muchas publicaciones científicas y académicas que aportan este tema de minería, y de esta manera pues también nos evidencia que la cantidad de documentos que se publican durante estos 10 años pues es un rango corto de delimitación, pero pues nos arroja cierta cantidad importante para nosotras poder implementar en la investigación. En la parte de al frente vemos los documentos por autor. En esta parte pues se evidencia principalmente que hay ciertos autores que van muy enfocados a esta parte de minería.
Sin embargo, pues de acuerdo a la investigación previa, pues también es notorio que este tipo de búsqueda es muy delimitada. Entonces, pues en ese lado es también importante nombrar que los documentos por afiliación, que es la siguiente diapositiva, también se verifican de cierta manera cargados hacia ciertas organizaciones. En esta parte es importante tener en cuenta que son las instituciones líderes de investigaciones, que son pues las que de una u otra manera han durante todos los años siguen persistiendo en su proceso de investigación y pues evolucionan en diferentes áreas investigativas y pues dan aporte suficiente pues acá en el tema de bibliografía. En cuanto a los documentos por tipo, pues es importante tener esta gráfica, ya que ahí reafirmamos cada área de investigación cómo va enfocada. Entonces, ahí verificamos los diferentes contextos, las diferentes formas de manejo que se evidencian y de qué manera pues se están plasmando todas las investigaciones que se están teniendo pues en los últimos 10 años. Ya para la siguiente diapositiva, que son los documentos por área temática, ahí logramos evidenciar que encontramos algunos apoyos en algunas áreas de manera interdisciplinar. Entonces, para los temas de investigación, entonces se van interactuando áreas y pues se obtienen mejores informaciones, incluso las áreas temáticas que se interdisciplinan pues evidencian investigaciones más completas y más amplias en determinadas áreas. Y ya la otra imagen que verificamos son los documentos por patrocinadores, que son los que les comentaba, que son las entidades o los diferentes entes que patrocinan ciertos tipos de investigación. Entonces ellos verifican ciertos proyectos que les llaman la atención o que son pues fuertes en las áreas importantes para ellos y ellos pues dan ese rubro económico para pues lograr definir y finalizar esos proyectos. En cuanto, eso sería en cuanto al análisis, es importante tener en cuenta pues que todo esto nos apoya ampliamente en cuanto a los temas de los marcos, el marco teórico y los diferentes marcos que tenemos durante pues el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Listo? Ya, estamos por terminada la presentación.